Bienvenidos. Nuestro proyecto trata sobre la bioestimulación de microorganismos heterótrofos en suelos contaminados por petróleo. Mi grupo está conformado por Gina Daniela Aguirre, Jennifer Andrea Barragán, Ingrid Natalia Barragán y quien les habla, Laura Valentina Sánchez. Pero antes de hablar del proyecto, indicaremos algunas definiciones que nos ayudarán a entender un poco más del tema que nos correspondió. ¿Qué es la biorremediación? La biorremediación es una solución ecológicamente compatible para el suelo. Es un efecto de la adición de nutrientes de nitrógeno y fósforo e identificación de microorganismos degradadores de hidrocarburos de suelos contaminados con petróleo. Remediación microbiana. Esto implica la colocación de microorganismos directamente en el lugar de la contaminación. Estos pueden o no pertenecer al entorno contaminado, en cuyo caso deben ser inoculados. A continuación les hablaré sobre la bioestimulación. La bioestimulación es una técnica en la cual se adicionan macro y micronutrientes al suelo para estimular el crecimiento microbiano y así aumentar la población de los microorganismos. Para iniciar con el proyecto fue necesario realizar una pregunta, la cual solucionaremos con el paso de la información encontrada. Esta pregunta es, ¿cuál es la reacción que se genera al inyectar nutrientes a los microorganismos heterótrofos para la remoción del petróleo en los suelos? Nuestros objetivos fueron, en cuanto al objetivo general tenemos, identificar qué función realizan los microorganismos heterótrofos en el suelo mediante una contaminación de petróleo. Como objetivos específicos tenemos, de primeras, comprender la importancia de los microorganismos heterótrofos como aquellos agentes productores de contaminación. Como segundo, tenemos especificar cuál fue el método que se utilizó para la cuantificación de microorganismos heterótrofos. Y por último, tenemos analizar los diferentes métodos para la evaluación del TPHS utilizados en el estudio realizado. Introducción. El proyecto se centrará en el comportamiento que tienen los microorganismos heterótrofos, en el cual se identifican como aquellos que generan sus propios nutrientes y energía por medio de la transformación de materia orgánica para su propio vivir. En el proyecto, los microorganismos heterótrofos serán agregados al suelo contaminado por petróleo, ya que como hemos hablado, estos se alimentan de fuentes orgánicas de carbono y como sabemos, el petróleo está compuesto por una gran parte de carbono, también como el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno, el oxígeno y concentraciones constituyentes metálicas, como los hidrocarburos. Los métodos utilizados fueron los siguientes. Para los microorganismos heterótrofos se realizó un análisis microbiológico en el cual se emplearon los siguientes métodos. El número más probable, donde en este se emplearon 96 pozos utilizando microorganismos que buscaban adquirir energía con la fuente de carbono, en este caso el petróleo. Por otro lado, con la combinación de pozos, las bacterias degradadoras fueron aisladas y con diluciones altas se incubaron en 15 días a temperatura ambiente. En cuanto al método analítico para la determinación de TPHS, tenemos que para la toma de los datos se utilizaron matrices como suelo sin contaminar, suelo contaminado, arena sin contaminar y arena contaminada, utilizando la extracción por agitación mecánica y determinación gravimétrica por sus siglas EAMG, realizada con el proceso de extracción de TPH con acetona y diclorometano a una concentración de 1:1 en agitación a 120 revoluciones por minuto durante 30 minutos y se centrifugó a 1000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Este proceso se repitió 3 veces. Para la solución de nuestra pregunta, la cual es, ¿cuál es la reacción que se genera al inyectar nutrientes en los microorganismos heterótrofos para la remoción del petróleo en contaminación de los suelos? Conseguimos que en el proceso se pudo identificar la función que realizan los microorganismos heterótrofos, la cual genera que los microorganismos, teniendo los nutrientes necesarios, puedan oxidar la contaminación del petróleo en el suelo de manera natural, pero al momento que se está haciendo esta acción, también generan productos como el metano, en una de las reacciones naturales que pueden generar las bacterias heterótrofas.
Como se observó, las bacterias heterótrofas ayudaron a la eliminación del petróleo en el suelo, pero generó la contaminación y producción de una de las reacciones más perjudiciales para la atmósfera, ya que emitió el metano. El metano es un elemento químico que contamina más que el dióxido de carbono. Por eso, la generación de este procedimiento fue nulo en el proyecto, tratando de evitar otra contaminación. En las conclusiones pudimos obtener que en el proceso de la bioremediación se tiende a tener una pérdida de nutrientes. Esto obliga a emplear estrategias de bioestimulación para que no haya una pérdida de material. Otra de las conclusiones fueron que al realizar los dos métodos expuestos en el proyecto, se encontró un control de calidad y resultados que se pudieron utilizar para la cuantificación de la biodegradación de hidrocarburos totales del petróleo, teniendo en cuenta que hubo interferencias de los microorganismos heterótrofos por la materia orgánica a la hora de la extracción del petróleo. El uso de control de los microorganismos heterótrofos ayuda al suelo a determinar la biodegradación por voluntad propia, lo que se encontró que fue un procedimiento en el proyecto de manera natural. A continuación hablaremos sobre las recomendaciones, donde tenemos, en cuanto a los microorganismos heterótrofos, se sugiere realizar un estudio bien detallado de la zona donde se puedan identificar los microorganismos como bacterias, hongos, entre otros que puedan ayudar a degradar a los contaminantes. Cabe aclarar que el objetivo del estudio es lograr identificar las capacidades de los microorganismos para saber qué procedimiento se debe llevar a cabo en el suelo contaminado por petróleo. Como última recomendación, se puede decir que es necesario un estudio más a fondo debido a que la información encontrada sobre el tema es bastante reducida. Se sugiere además que se utilicen este tipo de bioremediaciones para la contaminación de suelos con petróleo, debido a que es un método bastante económico. Muchas gracias. Esperamos que este video fuera de gran ayuda.